Del día, iniciaremos los actos protocolarios con el himno de la República de Colombia. Siguiente, la introducción de la representante de la Cámara por Bogotá, Olga Lucía Velázquez Nieto. Panel, sector instituciones y universidades. Nos acompaña la doctora María Victoria Angulo, de la Secretaría de Educación Distrital, el doctor Adolfo León Atertúa, presidente de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN, el doctor Felipe Ortiz, director ejecutivo de la Red de Instituciones Técnicas, Profesionales, Tecnológicas y Universitarias Públicas, el doctor Hernán Mauricio Chávez Ardila, presidente de ACIET, el doctor Carlos Eduardo Rodríguez Pulido, de la Asociación de Instituciones Universitarias Públicas y Privadas, AIUI, la doctora Doris Santos, coordinadora del Centro de Pensamiento de Educación de la Universidad Nacional de Colombia, el doctor Carlos Alberto Garzón, coordinador del Foro Permanente de Ciencia y Educación para el Desarrollo y la Paz, el doctor César Enrique Sánchez Almeida, director ejecutivo de Funde Superior, doctor Miguel Ángel Sandoval, presidente de ACENOF, doctor Jaime Leal Afanador, rector de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, por parte del sector de estudiantes y docentes, el señor Max Freddy Correa, director de FECODE, Julián de Subiría, director de la Fundación Instituto Alberto Merani, Andrés Felipe Salazar, representante ante el Consejo Universitario de la Universidad Nacional, Esteban Guerrero, miembro del Consejo Superior Universitario, por parte del panel de gobierno, la doctora María Victoria Angulo, la Secretaría de Educación Distrital, el doctor Víctor Alejandro Vanegas Mendoza, director de Fomento a la Educación Superior, la doctora Eulalia Noemi Jiménez, de FODECEP, María Andrea Nieto Romero, directora general del SENA, Andrés Eduardo Vázquez Plazas, presidente de CETEX, Jimena Dueñas Herrera, directora del IFES, y las personas que se han inscrito para este foro. Tenemos a la doctora Laura Pavón, también subdirectora de Educación de la Dirección Nacional de Planeación. A continuación, los invitamos a rendir homenaje a uno de nuestros símbolos patrios. Por favor, nos colocamos de pie. Gracias. A continuación, introducción al foro Sistema de Educación en Colombia, hacia una ley estatutaria, por parte de la honorable representante de la Cámara por Bogotá, doctora Olga Lucía Velázquez Nieto. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, por acudir a este foro reflexivo
para repensar y revisar lo que está pasando con el sistema educativo en el país. Un saludo especial a quienes nos acompañan, a la secretaria de Educación del Distrito, a Adolfo Ateortúa, presidente de ASCUN y del SUE Bogotá, al doctor Julián de Subiría, a la doctora Eulalia, al doctor Miguel Ángel Sandoval, a la doctora de Planeación Nacional y a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos a este foro. Vamos a presentar un contexto, unos indicadores y una propuesta para abrir la discusión del foro. ¿Por qué es necesario el contexto? Porque nos están viendo muchas personas a través del canal del Congreso y es importante que entendamos todos de qué estamos hablando en materia educativa. Lo primero es que la Constitución política establece que el Estado debe garantizar las libertades de enseñanza, pero también debe garantizar la prestación de este derecho y de este servicio. Y también establece la Constitución que es obligatoria la educación desde la edad de los 5 años hasta los 15 años. Es obligatoria, dice la Constitución, para garantizar el acceso y permanencia en el sistema. Es una obligación. Luego alguien me decía, pero bueno, ¿y por qué el Congreso tiene que generar estos espacios reflexivos si eso depende de la autonomía de los actores académicos y del sistema educativo? Resulta que en el artículo 150 de la Constitución y en la función número 23 del Congreso, define que el Congreso debe expedir las leyes que rigen el ejercicio de las funciones públicas y que rigen también la prestación de los servicios públicos. Y la Constitución ha definido que la educación es un derecho, pero también un servicio público. Por lo tanto, el Congreso tiene la responsabilidad, es una función, hacer este análisis reflexivo y proponer las leyes necesarias para que funcione y se garantice este derecho. ¿Cómo es la estructura que hoy se tiene del sistema educativo en nuestro país? La Constitución lo define como un derecho fundamental y un servicio público. Está establecida no solamente en la Constitución, sino que hay varias leyes que tienen que ver con la educación y se definen 3 subsistemas. Un subsistema formal que conduce a titulaciones académicas, donde está preescolar, básica, media, educación superior. Un subsistema de la educación para el trabajo y el desarrollo humano y otras modalidades de educación, donde está la educación para adultos, la educación rural, la educación especial. Este es el sistema previsto en las leyes que hoy tenemos. ¿Cuántas leyes tenemos? Tenemos 39 leyes alrededor del sistema educativo y 9 decretos. Aquí no estoy contando resoluciones, ¿no? Porque son infinitas. Donde la educación inicial tiene 4 leyes, la preescolar básica y media 14, Colciencias 5 decretos y 2 leyes, educación superior 11 leyes y 1 decreto, educación para el trabajo 2 leyes y 3 decretos. Si nosotros hablamos de un sistema, aquí debería haber, como funciona en muchos países, una ley que define el sistema, una ley marco que define el sistema. Y unos decretos reglamentarios de esa ley que define el sistema. Pero nosotros tenemos 39 leyes alrededor del sistema educativo.
Y todos los días salen nuevas leyes, porque hace 2 días aprobamos otra ley que establece la cátedra de Geografía e Historia nuevamente. Hace poco, otra ley donde está la cátedra de Paz, y así surgen leyes cada año alrededor del sistema educativo. Pero además de las leyes que reglamentan estos varios subsistemas, el nivel de gestión de cada uno es distinto. La educación inicial, el nivel de gestión lo hace el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es decir, establece los contenidos, establece los lineamientos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El nivel de educación primaria, secundaria y media, está el Ministerio de Educación, están los entes territoriales y están las instituciones educativas. Ahí hay un nivel de gestión alrededor del ministerio y está el ICFES. Luego, en la educación superior, está el Ministerio de Educación, están las instituciones de educación superior, está el ICFES y aparece el ICETEX como un ente financiador. En la formación para el trabajo está el Ministerio de Educación, está el Ministerio de Salud, está el Ministerio de Trabajo, está el SENA y están las entidades territoriales. Entonces, uno, ¿cómo habla de que existe un sistema si hay leyes individuales para cada subsistema, niveles de gestión que no se conectan y entidades donde cada una piensa una cosa distinta referente a la educación? ¿Existe sistema? ¿Existe sistema educativo en el país? Esa es la pregunta. Nosotros hemos empezado como país una gran lucha para entrar a la OCDE. Y entonces ahora todos los indicadores los comparamos con la OCDE. Uno de ellos es la esperanza de vida en la educación, y aquí tenemos un mapa donde se evidencia que hay algunos países, los que están en azul clarito y en azul oscuro, entre 15 y 19 años en educación. Es decir, una persona tiene un promedio dentro del sistema educativo entre 15 y 20 años. En Colombia pasamos de 11.5 en el 2000, a 13.5 en el 2010. Pero ¿cuál es el promedio de la OCDE? 16.5. Aquí no estamos mirando cuál debería ser nuestro promedio como país, sino cuál es el referente de la OCDE. Y empezamos una gran lucha por acercarnos a unos indicadores sin ni siquiera pensar qué sistema de educación tenemos como país. O sea, es una esquizofrenia de los estándares mundiales. Pero cuando empezamos a hablar de acceso, entonces decimos acceso para la primera infancia. Recordemos que la Constitución Política dice que de los 5 a los 15 años la educación es obligatoria, gratuita y obligatoria. Resulta que cuando empezamos a mirar la cobertura en educación inicial, nuestra cobertura es del 55%. 55%, es decir, estamos incumpliendo. Cuando nos comparamos con otros países, vemos como Chile tiene una cobertura de educación inicial del 91%, Perú del 84.3%, Brasil del 75.5%, para compararnos con países de América Latina. No estamos comparándonos aquí con Finlandia, Corea del Sur, que también está, Corea del Sur es del 100%. Y es obligatorio. Educación primaria, secundaria y media. Si es obligatorio, debería ser obligatorio hasta la secundaria. Pero resulta que nuestra cobertura
de educación primaria es del 80%. Nuestra cobertura en secundaria es del 70% y nuestra cobertura de la media es del 40%. Es decir, aquí deberíamos tener, así como si es obligatorio, en educación inicial debería ser del 100% y hasta la secundaria del 100%, ¿o no? Pero eso, ¿quién se lo está cuestionando hoy? ¿Cómo garantizamos que esto es un sistema si lo único que hacemos es tomar esto como un indicador y tenerlo de referencia? Y tenerlo de referencia. Si comparamos estas coberturas con otros países, como Perú, nuevamente para compararnos con un país de América Latina, pues Perú tiene una cobertura que supera el 80%. Nosotros empezamos a decrecer en materia de cobertura, es decir, que hay un fenómeno de deserción. Por eso aquí cuando se habla de la supervivencia en estudiantes de primaria, secundaria y media, la supervivencia, si la empezamos a mirar por cada uno de los cursos, al final termina siendo del 50%. Del 50%. Esto es primaria, secundaria y media, o sea, aquí no estamos hablando de educación superior todavía. Es decir, las personas que deberían tener garantizado su paso por el sistema educativo. Educación terciaria, estos son datos que tomamos del estudio de competitividad que realizó el Departamento Nacional de Planeación. Cuando vemos en educación terciaria, en el pregrado tenemos una cobertura del 32%, el SENA tiene el 10%, la educación para el trabajo el 19%, técnicas tecnológicas, para un total del 48%. Del 48%. Comparado con otros países, por ejemplo Chile, tiene una cobertura del 84% y Argentina del 80%. Nosotros, total, sumando todo, formación para el trabajo, técnicas, tecnológicas y superior, tenemos el 48%. Y cuando empezamos a mirar estos indicadores de deserción, pues son consistentes con lo que hemos venido mirando. Y esta deserción nos muestra una gran realidad del país. Y es que nosotros, en lugar de fomentar la equidad a través de las 39 leyes que tenemos en el sistema educativo y a través de los programas que cada ministerio desarrolla cada 4 años, cuando llega a estrenarse el ministerio y se les ocurre un programa, pues empiezan a generar mayor inequidad. No equidad, inequidad. Entonces, ¿qué ejercicio tenemos hoy de manera real en cobertura? Este es un cuadro que realizamos con los datos que están en el estudio de competitividad que realizó el DNP. ¿Cuántos de cada 10 estudiantes, ojo, de cada 10 estudiantes que ingresan a la primaria, llegan a la secundaria? 8.5. De esos 8.5 llegan a la media 4. De esos 4 que llegan a la media, solo 2 ingresan a la educación terciaria, 2. Y de esos 2 se gradúa 1. Ojo, de cada 10 llegan a la secundaria 8.5. De esos se gradúan 4 en la media. De esos 4 acceden a la educación terciaria 2.
y se gradúa 1. ¿Qué está pasando con los 9 restantes? ¿Qué está pasando con los 9 restantes? Esa es la gran pregunta si tenemos un sistema. Esa es la gran pregunta. ¿Qué está pasando con los 9? ¿Dónde están? ¿Es la respuesta a la informalidad que hoy tenemos? ¿Es la respuesta a los grandes problemas de convivencia que hoy tenemos donde los jóvenes no encuentran oportunidades? ¿Es la respuesta a los embarazos en adolescentes? ¿Qué está pasando con los 9? ¿Quién se preocupa por esos 9? ¿Qué hace el sistema para tener esos 9 dentro del sistema educativo? Si estamos hablando de equidad, a nosotros no solo nos debe preocupar ese que se gradúa y si ese es pilo o no pilo para pagarle. Deberíamos estarnos preguntando qué está pasando con los 9. Pero además, si es obligatorio de los 5 a los 15 años, ¿qué está pasando con los que no alcanzan a llegar a la media? ¿Qué está pasando? Esta es la realidad de la cobertura educativa en nuestro país, con los datos del estudio del Departamento Nacional de Planeación. Pero cuando uno cuestiona, inmediatamente sale el Ministerio de Educación y dice, no, aquí hemos mejorado constantemente, porque los estudiantes que se gradúan, el 70% consiguen empleo. Pero además los que hacen especialización, el 92% consiguen empleo. ¿Ahí de quién nos estamos preocupando? De ese 1, nuevamente. Es una gran cifra el 30, el 70, pero ¿qué está pasando con el otro 30? Pero además, los ingresos han mejorado. Un estudiante que se gradúa de pregrado hoy tiene un promedio de 1.500.000 pesos de ingreso, pero si se gradúa de posgrado tiene un promedio de 3.300.000. Pero resulta que cuando uno mira, si es un estudiante, por ejemplo, de medicina y si estudia en una universidad privada donde su semestre es de 21.912.000 pesos para medicina, y me gradúo y salgo a ganar 1.500.000 cuando yo he venido pagando mensualmente 4.300.000 como familia, ¿será un gran salario 1.500.000? Ese es el gran reconocimiento y el gran avance que hoy tenemos. Algo está mal, o la matrícula no debería costar 21 millones, porque debería ser de acceso gratuito para todas las personas, para poder decir 1.500.000 está bien. ¿Qué hace un estudiante que se gradúa de una universidad pública y ve esto, de una universidad privada y ve esto? Pues inmediatamente dice, me tengo que ingresar a una especialización para mejorar mi ingreso. Está bien que se especialice, pero ¿y dónde están los otros 9 que dejamos atrás? Estos son los resultados que se están mostrando de educación. Pero adicional a ello, otro gran logro que tenemos, pasamos de 299.792 titulaciones, títulos entregados, a 374.738 títulos entregados al 2015. Cuando uno mira esto, dice, ¿cuál es el propósito entonces que tenemos? ¿Aumentar las titulaciones? ¿Ese es el objetivo? ¿Ese es nuestro propósito educativo? Porque es que los indicadores dicen de mi propósito. Un indicador da cuenta de lo que yo estoy desarrollando. Pero si yo aumento las titulaciones y veo además que el 30% no tienen empleo, me tengo que preocupar por ese 30%, porque son
30 personas que están afectando su autoestima, su desarrollo personal, se sienten fracasados. 30 familias endeudadas y sacaron crédito. 30 familias donde su esperanza, su visión de futuro quedó allí con una expectativa no cumplida. ¿Qué estamos haciendo por esos 30? Calidad. Cuando empezamos a hablar de calidad, empezamos a mirar que tenemos también unos medidores alrededor de unas pruebas que nos dan cuenta de un estándar internacional, primaria, secundaria y media. Y entonces están medidas a través de unas pruebas donde nos muestran que nosotros estamos por debajo del ranking. Entonces, si nosotros empezamos a comparar un ranking por debajo, pero además una población que ni siquiera alcanza a llegar a la media, ¿dónde está nuestro sistema? En la educación terciaria, frente al ranking, Colombia está en la mitad, 50, por debajo de los demás. Entonces dicen, bueno, ¿y ese ranking qué nos está midiendo? Si nuestro propósito es que todas las personas reciban la misma educación, con la misma calidad, ¿dónde está medido eso? ¿Dónde están nuestros indicadores que den cuenta de nuestro país? La calidad en estudiantes de primaria, secundaria y media. Aquí hay una prueba donde el ranking, la estructura es de 1 a 5, la escala es de 1 a 5, nosotros estamos en el 2 y el 70% de los estudiantes por debajo del 2. Según un ranking internacional, pero nuevamente la pregunta es, ¿esos son los indicadores que nos dan cuenta de nosotros, de nuestra sociedad? Y en esta diapositiva vemos el resultado de varios países, de un ranking también de calidad. Y en estos países, cada uno, cuando uno empieza a mirar, cada uno tiene un propósito como país. Entonces, Corea del Sur, ¿cuál fue su propósito? ¿Cuál fue su visión de país? La competitividad, la productividad y el crecimiento económico. Ese fue su propósito y dijo, alrededor de eso se mueve todo el sistema educativo. Para lograrlo necesito 240 horas, necesito 13 horas al día a los estudiantes ocupados, necesito que se peleen, que sean competitivos, que se ganen los espacios, sin importar qué va a pasar con el desarrollo humano ni con su felicidad. Hoy siendo el país que muestra unos indicadores de felicidad en el 58%. Pero esa fue su visión de país. Y se enfoca ¿a qué? A cumplir ese propósito de país. Entonces, cuando uno empieza a mirar estos diferentes modelos, claro, hay una gran apuesta alrededor de los maestros. ¿Quiénes deben ser los maestros? Los mejores. Los mejores. ¿Quiénes deben ser los maestros? Entonces resulta que lo discutíamos con el doctor Ateortúa, ¿por qué en las licenciaturas, entonces ingenierías? Entonces unos puntajes altísimos, no me alcanzó sino para estudiar licenciatura. Uno escucha esas frases, perdóneme, es que el puntaje más exigente debe ser para estudiar licenciaturas. ¿Por qué? Porque son los que van a enseñar, a generar transformaciones, a construir
nuestra sociedad. ¿A qué le han invertido estos países? A la igualdad de condiciones en calidad, en oportunidades para todos los estudiantes. No que los privados tienen una calidad, los públicos otra, y entonces nos peleamos como la guerra del centavo entre unos y otros, quién tiene más, a quién le dan más y por qué aquí. No, igualdad de condiciones. El contexto, bibliotecas, investigación, las familias responsables del desarrollo de sus hijos y de la educación de sus hijos, implicadas en la educación de sus hijos, motivados todos dentro del sistema educativo. Entonces, el propósito del sistema educativo, claro, pues traduce unos resultados de país. ¿Y por qué es importante la calidad? No solamente porque como individuo, como persona, tengo que desarrollarme de manera integral, no solo en conocimiento, como persona, en mi interacción con el otro, en ponerme en los zapatos del otro, en saber solucionar los conflictos, en no pensar solo en mí, sino en la comunidad, en la responsabilidad social que tengo, en mi familia, como eje fundamental del desarrollo del país. Y en la sociedad, porque cada acción que realice afecta de una u otra manera el desarrollo de la sociedad. Entonces alguien podría decir, no, pero ¿qué afecta una mala educación en ingeniería civil, por ejemplo? Para poner un ejemplo. No, eso no pasa nada, yo ya me gradué, tengo el título. Pues resulta que una mala calidad nos está demostrando hoy que el deprimido de la 94 no solamente tuvo problemas, sino que ahora se inunda. Que el edificio Space se cayó, se derrumbó. Que un puente peatonal y un puente vehicular se cayeron en la prueba. Ese es el reflejo de la calidad, en términos concretos. La calidad no es una lista de chequeo, esto es calidad. En salud, ¿qué pasa cuando hay mala calidad en la formación de un estudiante en salud? No solamente no identifica de manera clínica un diagnóstico a tiempo, que un diagnóstico a tiempo puede ser una muerte evitable. Pero ¿qué ha pasado con las muertes evitables de nuestro país? Se han incrementado. La mortalidad en diabetes, que es evitable, se incrementó. En hipertensos se incrementó. La mortalidad materna evitable se incrementó. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa cuando yo voy al médico, cada año me hago mi chequeo y nadie me identifica que tengo un cáncer? Pero resulta que voy y de repente me aparece metástasis grado 4 en un pulmón. Pero por Dios, me sorprendo, si todos los años voy al médico, si todos los años me hago el chequeo. Eso es calidad. Eso es calidad. ¿Aquí quién se está afectando? La vida. El sistema educativo con calidad protege la vida. Protege la vida. Por tanto, el tema de la calidad sí que nos compete a todos. Y la pertinencia. La pertinencia, hoy cuando este estudio que realiza el DNP dice el 50% de los empresarios dicen que tienen grandes dificultades para encontrar los profesionales técnicos, tecnólogos que requieren sus empresas.
Eso dice el 50% de los empresarios. ¿Qué hacen los empresarios? Entonces dicen, no, yo prefiero montar mi clínica, yo prefiero montar mi institución educativa, yo prefiero... ¿Es que acaso eso es de esa manera? ¿Ese es el sistema? La pertinencia educativa claramente nos tiene que preocupar a todos. ¿Por qué? Porque es la apuesta que le estamos dando como sector a la sociedad, a las necesidades del territorio, a las necesidades del empresariado. Claro que nos tiene que preocupar la pertinencia. ¿Y por qué nos tiene que preocupar la pertinencia? ¿Y por qué a veces nos molesta hablar de pertinencia? Porque es salirnos del espacio de confort. Que yo ya tengo los pensum, yo ya tengo los currículums, yo ya sé. Y cuando uno todo lo tiene, pues no avanza en nada más. Pero la pertinencia es salirse del espacio de confort. Y hoy necesitamos una educación pertinente, sobre todo porque estamos reconstruyendo un país. Porque las lógicas con un país en paz tienen que cambiar. Y el soporte es el sistema educativo. Por eso, la pregunta es, ¿tenemos de verdad un sistema? Yo soy ingeniera industrial y entonces me permití hacer esto y me excusan porque la comparación que voy a hacer de pronto cuando hice comparaciones en materia de salud en algún momento me decían es que nosotros no somos zapatos, fábrica de zapatos, pero resulta que la calidad es una sola, de acuerdo a lo que yo deseo tener de algo, de un propósito. Un sistema está conformado por normas, elementos, subsistemas, pero ¿qué tienen que hacer esas normas, elementos y subsistemas? Ser interdependientes, tener una interacción, tener interrelación y generar intercambios, pero sí, solo si los intercambios se logran si hay confianza entre las partes. Todos trabajando ¿para qué? Para un propósito. Eso es un sistema. Pero además, cuando algo falla en el sistema, cuando algo falla en alguna parte del sistema, falla todo el sistema. Un engranaje. Se rompió un diente de un engranaje que está entrelazado. ¿Qué pasa con el engranaje? Se detiene. Un dientecito de un engranaje. Para poder reflexionar, y es mi invitación respetuosa frente a lo que tenemos hoy como sistema educativo, es que pensemos qué estamos teniendo como propósito. Pensemos si estas partes, esas 39 leyes, interactúan entre sí, se interrelacionan, hacen intercambios, se confían unos a otros. No, yo no confío en los estudiantes que están graduando porque me toca hacer cursos adicionales para nivelarlos. ¿Hay confianza en ese sistema? ¿Se pueden hacer intercambios? No. ¿Qué tiene un sistema? Unas entradas, un proceso y una salida. A mi modo de ver, la entrada es la visión de país, las necesidades del sector empresarial, los desarrollos tecnológicos, hoy el posconflicto. Y el proceso está en la educación inicial, en la educación básica, en la secundaria, en la media, en la terciaria, para tener una salida de país. ¿Qué salida de país? Una sociedad justa, una sociedad equitativa, responsable individual y colectivamente, y que convive en paz. Si eso es el sistema, pues nosotros tenemos que hacernos muchas preguntas para construir un sistema de verdad. Y la primera es, ¿cuál es el propósito de nuestra educación? ¿Cuál es el propósito?
¿Para qué tipo de sociedad vamos a construir este sistema? ¿Cómo vamos a garantizar que la educación sea un derecho y no que los 9 se me queden en el camino? ¿Cómo garantizar que ese que ingrese a educación inicial logre llegar a la educación terciaria? ¿Cuáles deben ser esos estándares de calidad de acuerdo a quién? ¿A la OCDE? No, de acuerdo a mi propósito como país. ¿Cuáles deben ser los resultados de cada subsistema para que ese engranaje funcione? ¿Y cómo garantizar que la misma calidad educativa se reciba en el campo, en la ciudad, en el público y en lo privado? Eso sí es equidad y es disminuir brechas. No que un profesor en una zona rural dicte todas las materias y venga a competir en igualdad de condiciones por un cupo en una universidad. ¿Qué significa ser educado? Colombia, el país más educado. ¿Qué significa eso? Que podamos tener acceso a las artes, al deporte, a la cultura, que aumentemos el nivel de lectura. ¿Qué significa ser educado? O simplemente tener el indicador igual a la OCDE, luchar porque estemos en la OCDE. ¿Qué significa eso? Pero para poder hacer esa reflexión, tenemos que tener en la cabeza que el interés es general y no particular. Y me excusan, pero a veces hay actores del sistema que establecen que si hay cambios y se afecta a mi negocio, no funcionan, no se deben hacer esos cambios. No, aquí el país es el que está por encima, aquí la sociedad es la que tiene que estar por encima. Y la obsesión debe ser buscar el propósito, no el ranking. Esa debe ser nuestra obsesión permanente. ¿Por qué? ¿Ustedes creen, si ustedes tuvieran una empresa, cada uno de ustedes haga el ejercicio, la empresa que sea, de empanadas, de ensamblaje, de producción de calzado, si ustedes tienen 10 carros que ensamblar y de 10 carros que tienen que ensamblar, solo uno sale bien y 9 es desperdicio, ¿esa empresa es rentable o se quiebra? Si yo hago buñuelos y de 10 buñuelos 9 se me explotan y quedan todos feos y deformes, pues la gente va y mira y no es redondito, no lo compra. ¿Qué tiene que hacer? Pues si quiere seguir vendiendo buñuelos tiene que cambiar el método. Tiene que repensar el método para que le salgan todos redonditos. Por eso la obsesión es el propósito. Para poder hacer esto no podemos tener dogmas, y es que yo ya todo lo sé, todo lo puedo, y nadie más que yo sabe qué toca hacer. No, tenemos que estar dispuestos a reinventarnos, a repensarnos, a innovar. Comprender que la calidad no es una lista de chequeo. Entonces, una lista de chequeo, como cuando uno va a realizar una fiesta y entonces uno dice, tengo el ponqué, tengo las velas, tengo... No, la calidad no es una lista de chequeo, es de verdad el cumplimiento de los indicadores para garantizar ese propósito que tenemos. Pero además, entender que el desarrollo de los talentos individuales y la excelencia pueden ser en cualquier escenario. No todos tenemos que ser profesionales, pregrado, posgrado, no. Si mi talento da para ser
el mejor vigilante, soy el mejor vigilante. Si mi opción después de haber tenido todas las oportunidades es esa, pero no puede ser que me tocó. No es que me tocó, es que yo decidí en mi autonomía hacerlo. Y que el desarrollo de las normas, los procedimientos estén basados en la confianza y no en la desconfianza. Cuando las leyes y las normas están basadas en la desconfianza, lo que crecen son la superintendencia, los entes de control, los grupos de intervención, y olvidamos el propósito. ¿Se puede construir un sistema? Yo creo que sí. Requiere repensar, soñar, ponernos en el propósito general. Yo creo que se puede. ¿Y cuál es mi propuesta? Que podamos construir unas mesas técnicas con todos los actores del sistema. ¿Para qué? Para construir un sistema con un propósito concreto, donde pensemos en el desarrollo del país. Teniendo el sistema, se construye la ley estatutaria para garantizar que efectivamente es un derecho. Una ley estatutaria garantiza que sea universal, que sea equitativa, interdependiente, que se garanticen los recursos a través de un COMPES. Se hace la ley estatutaria, se hace el COMPES y luego sí se diseñan los planes para implementar la ley estatutaria. Alguien me dijo, pero ¿para qué una ley estatutaria? Mire que en la salud no se cumple. Pues por supuesto, y no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer una ley estatutaria sin pensar el sistema. Hoy el sistema en materia de salud tampoco funciona, es perverso. ¿Por qué? Porque paga por la enfermedad y no por la salud. A un hospital o a una clínica le pagan por el número de cirugías que hace, por el número de consultas que atiende, por el número de urgencias. No le pagan porque los menores de 5 años no se mueran por enfermedad diarreica aguda, no le pagan porque los menores de 5 años no se mueran por enfermedad respiratoria aguda, no le pagan por mantener sana la población, le pagan por la enfermedad. Entonces yo no puedo hacer una ley estatutaria sin cambiar el sistema. Teniendo el sistema, la ley estatutaria, un COMPES que me garantice la progresividad y los recursos, ahí sí tengo que hacer un plan para implementar esa ley estatutaria. ¿Con la participación de quién? De todos los actores. De todos los actores. Porque hoy el país es distinto. La paz no solamente... no es un discurso y no puede quedar en discurso, es cambiar las lógicas de relacionarnos, es cambiar las lógicas de lo que hoy tenemos para cambiar comportamientos y relacionamientos. ¿Para qué? Para tener una mejor sociedad. Para tener una mejor sociedad. Por eso yo los invito a que hoy, con las intervenciones que tenemos, podamos soñar en que es posible reinventarnos nuevamente, siendo conscientes en lo que hoy tenemos como educación y en los resultados que estamos viendo todos los días en calidad, pero también en materia de ética de muchas personas. Muchísimas gracias y espero que la jornada sea productiva y que podamos tener unas conclusiones que nos beneficien a todos. Muchas gracias, doctora Olga Lucía Velázquez, por esa magistral exposición. Invitamos a la doctora María Victoria Angulo, secretaria de Educación Distrital, que nos acompañe con su exposición.
Bueno, buenos días a todos, a todas, a mis compañeros de mesa, a la doctora Olga Lucía y a todos los asistentes que obviamente por estar acá pues son personas conocedoras e interesadas del tema educativo. Pues los minutos que me dan creo que los voy a dividir en 3 secciones. Yo creo que la primera tiene que ver con reconocer que en educación los cambios son de toda la comunidad y los cambios han venido dándose en Colombia y no solo en Colombia sino en América Latina como distintas revoluciones de distintos niveles en educación. Y yo creo que, como pues una frase del exalcalde Antanas Mocos que siempre traigo al lugar en educación, cabe para todos los sectores, pero en educación es más que pertinente construir sobre lo construido. ¿Por qué lo digo? Porque yo no le puedo cambiar las prácticas al aula, a los maestros, a las dinámicas simplemente porque las imponga. Tengo que tener en cuenta pues todo un andamiaje. Y por más fallas o carencias que pueda haber tenido el sistema y que podemos estar teniendo, es importante reconocer también logros de los últimos años y poner el foco en lo que falta, que yo creo que es que los actores del legislativo, del ejecutivo y de las distintas ramas de la estructura del Estado debemos dar. Definitivamente en educación preescolar básica y media y en educación superior sí, se esboza un incremento en las coberturas, se esboza una información que hoy podemos decir que nos falta en calidad. Para los que han trabajado muchos años en este sector, yo solamente 20, pero pues en estos 20 recuerdo las carencias que había de información para más que hacer juicios de valor, decir realmente cómo estaba el sistema. No se podía hablar de qué pasaba con un egresado, no se podía hablar de qué pasaban resultados tangibles en materia de preescolar y básica, en temas como lenguaje y lectura, y el país fue avanzando y evidentemente hoy cuenta con información interesante que nos permite hacer diagnósticos. Cuando uno habla de la información interesante con la que cuenta el país, como siempre hay algo que falta. Obviamente la gente le dice a uno, no se mida por estadísticas. La calidad no es solamente lenguaje, matemáticas, ciudadanía, es mucho más que eso. Ahora enfóquese en las competencias socioemocionales. Y sí, la calidad es mucho más, pero vayan ustedes y midan. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que conducir el proceso? Hacia que todos los actores tengan las competencias para medir cambios en procesos educativos y en procesos cognitivos y en procesos de gesta de cambio ciudadana que se acompase con las cifras que hoy cuenta el sistema. Yo creo que los maestros, los directivos en el país de todos los niveles de formación pues han hecho un trabajo muy importante, sin ellos no pudiéramos estar acá. Y creo que las lecciones de seguir mejorando pues nos impone retos a ellos, a uno que pues en este momento yo estoy en el sector público y a la rama legislativa. Cuando uno mira los países a nivel internacional que hoy logran, cuando preguntaba la representante qué consideramos más educado, me parece muy importante su pregunta porque creo que tiene que ser un concepto holístico que no va más allá de solamente en qué posición estamos, sino un país que se relaciona distinto, que se expresa distinto, donde la violencia no es una condición sine qua non, todo lo contrario, donde es otra forma y dinámicas de conversación, de conversaciones genuinas como sociedad. Y hacia allá tenemos que ir y hacia allá tenemos que caminar. Pero estos países, ¿de dónde han partido? Unos son esfuerzos de más de 50 o 60 años, otros son esfuerzos más recientes. Obviamente a mí siempre me parece interesante entender América Latina, así como me parece interesante entender otros referentes, pero pues me parece que en América Latina nos situamos en contextos donde podemos encontrar más similitudes y juntos tratar de dar un paso hacia adelante. Pero en suma, estas experiencias positivas tienen un punto en común, que el país se puso de acuerdo en cuál era el paso siguiente para mejorar su educación. Y aquí estoy hablando de todas las instancias, la ejecutiva, la legislativa y la territorial, porque recordemos que estamos en un país pues, donde la educación es descentralizada y las regiones, las distintas regiones jugamos un papel muy importante y es claro que en Colombia hay una brecha muy grande entre lo rural y lo urbano. Y ahora que hablamos de paz, no podemos olvidar lo rural y tenemos que en el diálogo, porque pues yo les voy a plantear algunas propuestas desde una ciudad como Bogotá, pero siempre tengo que pues plantearlas en justicia a lo que requiere todo el país y a un desarrollo rural y regional
que es distinto, pero también importante. Nosotros somos un país diverso y en esa diversidad pues tal vez se recoge nuestra mayor valía. Estos acuerdos societales, pues yo creo que son bien importantes. En Colombia ha habido varios movimientos ciudadanos importantes donde comienzan a hablar de pactos por la educación, invitan a muchas reflexiones, y estos movimientos yo creo que siempre serán válidos y ojalá pues la sociedad civil siempre esté allí para discernir, para opinar y para llegar a unos acuerdos en unos fundamentales. Uno técnicamente en educación no podría llegar a acuerdo a 1000 detalles de cómo implementar, porque creo que en cada instancia está quien debe implementarlo. Pero creo que los acuerdos de qué considera el país de calidad, de cuáles son las metas en el corto y mediano plazo, de cómo la educación está en el centro, pero se relaciona con un desarrollo social, productivo, ciudadano, en el marco de la paz, en el marco de la justicia, no es menor. En estos países, por hacer pues una analogía, además de haber tenido estos acuerdos ciudadanos que yo creo que son muy claves y serán muy claves en Colombia, pasan a uno a ver cartas de planes de desarrollo donde la parte de educación no es un capítulo, sino es como el eje central y todos los demás sectores del país, ¿cierto?, se volcan a entender qué le aportan a la educación y cómo suman al tema educativo y no simplemente a pedir gestiones intersectoriales. Yo creo que en los últimos años se ha hecho evidente que la educación cobra sentido también desde lo intersectorial y desde lo multisectorial. Son muchos los sectores. Cuando uno habla de educación está hablando de salud, está hablando de nutrición, está hablando de derechos humanos, está hablando de dignificación, está hablando de ciudadanía. Solo por dar unos ejemplos, está hablando de estado de bienestar para entender cómo están las familias, cómo es su desarrollo y estos niños en qué condiciones están desarrollando. Y así podría darles un sinnúmero de ejemplos. Entonces, ¿qué traer hasta allí? Hay unos avances, pero definitivamente es inminente un acuerdo social y ciudadano que sea la base para desarrollos normativos y para lo que nos impera en las regiones ya como el quehacer que tenemos que adelantar. Sobre estos imperativos y desarrollos normativos, nos hicieron en la exposición anterior al representante un barrido de todo el marco normativo que había en Colombia, en una investigación que hizo recientemente, bueno, unos investigadores para el BID, pero lo que recoge esta investigación es que hacía un mapa de los 3 subsistemas de educación, primera infancia, básica y media y superior, y los mecanismos de financiación. Y el solo gráfico era un poco caótico. ¿Y a qué me refiero en cuanto a caótico? Que no estaban claras las fuentes y no eran distintos momentos del tiempo donde emergían recursos y no siempre recursos recurrentes iban asociados a tareas recurrentes del sistema. ¿Por qué toco este tema? Los que trabajamos aquí sabemos que, pues digamos, uno puede tratar de ser empático y carismático viniéndoles a decir aquí que se creó un nuevo proyecto de inversión que le aporta a la educación X tema. Si esto no es realmente una reforma de ley a lo recurrente, yo estoy generando falsas expectativas. ¿Por qué? Porque yo, pues a punta de recursos de inversión no puedo dedicarme a la nómina, no puedo dedicarme a la alimentación escolar, no puedo dedicarme a darle un vistazo serio a la calidad. No, los recursos de inversión complementan. Entonces, cuando hablo de lo encontradas que están las fuentes, es que tenemos unas fuentes pues normativas, tanto para la básica y la media con la 715 como la ley 30 para la educación superior, y luego de ellas muchas otras acciones que pues van de distinto orden. Hay estampillas, hay fondos, hay parte de los recursos asociados a lo que crece la economía o no crece la economía. Y yo creo que si uno quiere mandarle una señal clara y además imponernos a los entes territoriales, a los funcionarios y servidores públicos, mucha responsabilidad de lo que pasa en la educación, también las fuentes tienen que ser claras para poner los incentivos correctos. Y entonces voy a entrar a los 3 subsistemas, algunas ideas, algunas señales. Yo creo que para el gobierno que entre en el periodo del 2018, sea cual sea la corriente, ojalá tenga prioritario el tema educativo, pero el tema educativo con reformas de fondo. Y pues ya les voy a contar que el tema no da espera. Y en serio, digamos, esto lo hemos dicho muchos años, yo desde distintas orillas, desde servidora pública, pero también he estado en la sociedad civil y en movimientos de la sociedad civil diciéndole al gobierno, bueno, mínimo tiene que ser esta la inversión, faltan estas reformas. Pero llegamos a un momento donde ya no es solo deseable, sino es necesario, inminente. Entonces, el primer sector es primera infancia. Tenemos una nueva ley de primera infancia sancionada el año pasado, 2016, que yo y muchos
que hemos sido apasionados por el tema de la primera infancia, celebramos. Pasó de ser un proyecto a una ley que este Congreso aprobó, que nos habla de un enfoque inter y multisectorial, que nos habla de una atención integral al desarrollo de los niños de los 0 a los 5 años, 11 meses, y que nos impone muchos retos a las entidades territoriales. La representante nos daba los datos de cobertura. Ahí hay un reto enorme, pero como cada ciudad tiene un panorama distinto, y yo les hablo desde lo que pues puedo en este momento y conozco que es Bogotá, el reto también es la calidad, el reto es dar información clara de esas atenciones y esas realizaciones. En el caso de Bogotá son 8 atenciones y 28 realizaciones, y estamos hablando de un sistema de valoración del aprendizaje en la primera infancia, donde esperaríamos que a los maestros y a los papás les diéramos información detallada en materia de cognición, en materia de nutrición, en materia de bienestar, de mucho de lo que está pasando en aquello que se ha vuelto un cliché, y es decir, que los primeros años de la vida son fundamentales. Sí, claro, lo demuestran todas las investigaciones, pero si el país no tiene un esquema de financiación para la primera infancia, ¿qué pueden hacer las entidades territoriales? En el caso de Bogotá, pues cuento con la fortuna de trabajar en esta entidad y el Consejo que aprobó recursos propios para educación inicial, y pues tal vez tenemos la inversión más grande del país en educación inicial. Vamos a montar este sistema, pero como ha sido siempre una preocupación del alcalde mayor, esto estamos haciendo nosotros ahora y contamos con los recursos, pero ¿qué va a hacer el país? ¿Dónde viene la recurrencia? Yo no puedo seguir creciendo ad infinitum una atención donde ni siquiera tengo un recurso de base. Si uno mira en primera infancia, en los países que van más avanzados que nosotros en América Latina, obviamente las reformas tuvieron un orden. Primero le encontraron la financiación. Entonces, ¿qué reto tenemos? Tenemos ese reto en el país clarísimo. Y segundo, han llegado ya al punto de reflexionar en torno a los maestros y a los agentes educadores de la primera infancia, pues obviamente para ya formalizarlos dentro de un sistema de mérito, de selección de los maestros del país. Entonces, pues como ven, en primera infancia tenemos un reto enorme, y yo creo que sería uno de los primeros desarrollos normativos. Obviamente nos hablaban de la propuesta de una ley estatutaria que combinara todos los 3 subsistemas. La representante y todos saben pues lo retador que es eso. Yo ojalá llegáramos a eso, pero entonces yo me remitiría a detalles técnicos de si uno fuera a complementar los desarrollos normativos actuales, ¿cierto?